de un padre de la Iglesia, San Irineo de Lyon, que vivió entre los años 125 y 202. Vamos a empezar la clase siempre con un mensaje de un padre de la Iglesia. Ustedes saben que en el 2022, hace poco, el Papa Francisco nombró a San Irineo de Lyon como doctor de la Iglesia. Que fíjense que figura la de San Irineo de Lyon. Después vamos a conocerlo. Pero vamos a ver qué nos dice el mensaje hoy de San Irineo de Lyon. ¿Quién lo va a leer? ¿Se lee desde allá? Porque yo me generé. ¿Se lee o no se lee? Sí, más o menos. Se lee. ¿Puede leerlo usted? Sí. A ver. Dios ha creado todas las cosas, aunque no tenía necesidad de ellas, sino para verter sus beneficios sobre ella. Sí. Bueno, ¿y qué le surge a partir de esta frase? ¿Qué interpretan ustedes a partir de esta frase? Dios ha creado todas las cosas, aunque no tenía necesidad de ellas, sino para verter sobre ellas sus beneficios. ¿De qué nos está hablando San Irineo? ¿Y qué más? Interpretamos este mensaje. Sí, pero fuerte, porque tiene omnipresente, y además, ¿qué atributo tiene este Dios maravilloso que San Irineo de Lyon destaca como creador? El amor de Dios. El amor de Dios, la generosidad de Dios, la gracia de Dios. Creador de cosas que no tenía necesidad de crear, no son para Él, sino para sus hijos. Es tan generoso que Él crea para nosotros. Por eso dice que no tenía necesidad de crear tantas cosas, sino que las creó para verter sus beneficios en ellas. ¿Y por qué va a verter sus beneficios? Y porque es para sus hijos. Tan generoso es Dios que hasta entregó a su propio Hijo para la salvación del hombre. Así que es un mensaje que nos plantea también este Padre de la Iglesia. Así nos vamos familiarizando. Bueno, ustedes hoy tenían la guía. Qué bueno, tienen la lista de ustedes. Bueno, ustedes tenían hoy la guía número 1. Entonces yo voy a hacer la siguiente propuesta. Vamos a ir corrigiéndola, después vamos a hacer el mapa. Pero de la siguiente manera. Estuvimos hablando de los mártires. Vieron que los mártires no tenían ni vergüenza ni miedo de afrontar la muerte por su convicción. Bueno, estamos hablando de un extremo muy extremo, la vida de los mártires. Ahora ustedes no me van a decir que no, cuando lean las respuestas, como no tenemos un camarógrafo que los filme, entonces van a ponerse de pie, van a venir acá al frente, van a decir su nombre y apellido, ¿sí? Y de qué parroquia, si ya nos vamos conociendo, y van a leer la pregunta y la respuesta. ¿Qué les parece? Está bueno, ¿no? Bueno. Me gustaría que ustedes levantaran la mano. Ahora, si no levantan la mano, van a quedar escrachados porque yo los mando a la lista y vamos a ver si le hicieron o no le hicieron, para que se vea la gente, porque no solamente yo que voy a ser protagonista de la filmación. A ver. Yo prefiero pasar primero y lo último. Pero muy bien, qué valiente. Sabia e inteligente. Sí, ¿cuál es tu apellido? No sé si estará bien. No, pero eso es lo de menos. Nosotros estamos para corregirnos. Bueno, mi nombre es Ana. Ana, ¿sí? ¿Apellido? ¿Chamorro? ¿Por acá? Yo me voy a poner de este lado, si no. Estuve hasta las 11 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿Qué parroquia sos? De acá de Nuestra Señora. Bueno, fuerte la pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué sucesos determinaron el nacimiento de la iglesia? Sí. Yo tenía dos respuestas. Puse una y cualquier cosa les comento la otra. Perfecto. Bueno, yo puse, los hechos que determinaron el nacimiento de la iglesia de los apóstoles es Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo.
La otra que yo estaba en duda, A ver. yo quería poner que lo que determinó el nacimiento de la iglesia fue la caída del Imperio Romano, porque en medio se me mezcló. Pero yo también lo tomaba, pero eso lo asocio con el cristianismo. Después lo volví a pensar y Claro. me quedo con esta. Sí, además el Imperio Romano cuando cae ya el cristianismo Claro, ya es la estaba. religión oficial del imperio. Me quedó esa duda. ¿Algún comentario, alguna corrección de parte de ustedes? ¿Están de acuerdo con esa respuesta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están de acuerdo? Sí, Perfecto. Bueno, Muy bien, Ana. eh, No, la segunda te va a generar después que confusión. porque se me hacía muy larga y No, así, Se va por las así, ramas. cortito, completo y al pie. Bueno, segunda, muy bien, Rosa. No sé si está bien como dijo ella, pero bueno. Pero corregimos. Bueno, decir tu nombre y apellido porque tenés que Bueno, saber. Velaje Rosa, de la Iglesia Santísima de Rosario, Y de además esta parroquia. cumplís una función. Sí, soy una de las secretarias de la parroquia y también estoy en el Ministerio de Música. Muy bien. Bueno, a ver, Rosita. Segunda, ¿cómo está caracterizada en los Hechos de los Apóstoles la primera comunidad cristiana y cómo estaba conformada? Bueno, lento, así te escuchamos Bueno. fuerte. Yo puse. La primera comunidad cristiana se caracterizaba por vivir en comunión, compartir los bienes, participar en la oración, escuchar las enseñanzas de los apóstoles, celebrar la fracción del pan y vivir en caridad, y repartir los bienes con los necesitados. ¿Qué dicen ustedes? sí, sí. ¿Están de acuerdo? Muy bien, Rosita. Estaba formada por judíos que se unieron a griegos y romanos. Surgieron a partir de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo nos hizo comprender todo. La primera comunidad fue la de los judíos cristianos de Jerusalén, y los apóstoles se dispersaron para predicar, expandiendo el cristianismo por todo el mundo conocido. Muy bien. ¿Alguna observación? ¿No? Perfecto. Muy bien, Rosa. Muy clara la respuesta. Vamos por la tercera. Muy bien. Pase. por favor. ¿No vino después de Pablo de eso? El salir a los gentiles no vino después de Pablo. ¿De Pablo? Bueno, pero en Pentecostés, ¿qué pasó? ¿Estaba Pablo en Pentecostés? No. Por eso. Bueno, pero ¿cómo se manifestó esa apertura a los gentiles? Cuando, fíjense en que la primera escena, eso es muy interesante, la primera escena, digo escena porque por eso tiene contenido teológico eso, es cuando están reunidos los apóstoles y la madre de Jesús. Y ahí comienza la descripción de que se escucha un viento fuerte que abre las ventanas, desciende las lenguas de fuego, que es la manifestación del Espíritu Santo. Pero después se pasa una segunda escena, donde ellos están predicando, que recibieron el Espíritu Santo, están predicando a la gente del lugar que venía desde distintos lugares. Y ahí se manifestó lo que se llama el don de lenguas. Claro. Porque, ¿cómo? A ver Que si... podían hablar de distintos idiomas y todos se comprendían. Y todo se comprendía. Eso está indicando que ya hay una apertura a los gentiles. Lo que hace Pablo es hacer, digamos, real, que eso lo vamos a ver, hacer realidad esa apertura de la iglesia cristiana a los gentiles. Pero como bien nombró y mencionó Rosita, primero hay una comunidad judeo-cristiana, pero también hay una comunidad pagano-cristiana, o sea, proceden del paganismo, pero se hacen cristianos. Así que, digamos que ya desde el origen de la iglesia se está planteando esa universalidad. Pero vamos a ver qué cuesta, cómo cuesta eso. ¿No pasa a ser la tercera? Yo arranco hoy. Ah, arranca, pero La bueno. conocí en el video, me gustó lo del carozo. Ah, bueno, yo lo vi al video y dije, ¿dónde está el fruto que tanto prometí? Bueno. Vamos por la tercera, ¿no? Sí. ¿Quién va a pasar para la tercera? Vamos, valiente, porque si no yo después empiezo a llamar a la lista y los escracho, ¿eh? ¡Qué multitud! ¡Vamos! Bueno, pase, así la vemos en la filmación. A ver, nombre, apellido y de qué iglesia. De aquí, de Nuestro Señor Rosario Martínez Amanda.
Bueno, Amanda, más fuerte, por favor, para que todos escuchen. Bueno, pregunta. acá. ¿La tienen ahí? La constitución de la primera jerarquía de la Iglesia. Es la 3, ¿no? Sí. Yo lo que puse fue que... Perdón, mi hermana, ¿puedes repetir la pregunta? Porque Sí. quiero que se escuche acá. ¿Cómo quedó constituida la primera jerarquía de la Iglesia? Ajá. Quedó confirmada. ¿Constituida? No sé qué puse. De conversión hebrea, lengua y cultura armenia, helenistas y originarios de colonia judía de la diáspora recibieron el nombre porque hablaban en griego y estaban impresionados impresionados de la cultura helenística. Pero la pregunta dice la jerarquía de la iglesia. Vos estás hablando ahí de la conformación de la iglesia con los fieles y la procedencia y todo eso, pero te habla de la jerarquía. Bueno, es lo que... O sea, las autoridades de la iglesia. Bueno, yo después, entonces, A ver. que enumeré mal, puede ser. Los diáconos, lo puse como pregunta 4, aparentemente. Bueno, a ver. Los diáconos que son institución divina porque los apóstoles habían recibido de Jesucristo la autoridad y la misión de promulgar después de su ascensión a los cielos, constitución esencial de la iglesia. Eso es lo que me Que pusiste los, pero yo no escuché la primera parte. Los diáconos. los diáconos. Muy bien. Los diáconos que son institución divina Ahí porque está. los apóstoles habían recibido de Jesucristo la autoridad y la misión de promulgar Perfecto. después de su ascensión a los cielos. Bueno, Constitución esencial de la iglesia. muy bien. Entonces los diáconos. Bien. Bien, Amanda. ¿Y quién más en las autoridades de la iglesia? Yo puse nada que ver a eso, no sé si estará mal lo mío. ¿Cómo? Yo puse otra cosa completamente distinta. Porque leí, y bueno, Sí. puse la primera jerarquía de la iglesia estuvo formada por apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Y después lo que usted había comentado, que había dicho que eran hebreos, helenistas y diáconos. Ajá. No sé si estará bien o mal. Bueno, ahí Eso es lo que yo mira leí, como no que- sé si... Claro, mira como que quedó todo ahí muy claro. Yo la puse en el 3 y en el 4. Estaba medio mezclado. ¿Alguien puso otra cosa? ¿Alguien puso otra cosa? Yo puse la primera jerarquía de la iglesia cristiana primitiva se basó en apóstoles, líderes locales y diáconos. Ajá. Apóstoles elegidos por Jesús, enviados a predicar por todo el mundo, supervisados por líderes locales por el sacerdocio, dirigidas, pastoreaban, enseñaban y equipaban en el trabajo. Muy bien. Fíjense que habla de que, bueno, están los apóstoles, ¿no es cierto? Pero a la vez los discípulos, apóstoles, pero a la vez también menciona los hechos de los apóstoles que ante la necesidad de atención a quienes, A las viudas. a las viudas, que eran las más necesitadas. Piensen que la condición de viuda en la antigüedad era desprotección total. No existían pensiones, aunque ahora ya tampoco creo que va a durar mucho la pensión. Creo que la dan un año y después arreglate como puedan. Pero la viuda queda en una condición de vulnerabilidad social muy importante. Entonces, la preocupación de la iglesia, que como comunidad tiene que proteger a los más desposeídos, desfavorecidos, era atender las necesidades de las viudas. Y los apóstoles no pueden con tanto a tarea, por eso eligen a los diáconos, ¿no? Toda esta jerarquía, diáconos, toda esta jerarquía que aparecen figuras donde la iglesia va creciendo y tienen que elegir incluso no solamente ayudantes, diáconos, sino también a los jefes locales de las iglesias. Por eso, creo que, no sé si lo pusieron en otra respuesta. Esa, muy bien. Los presbíteros. Se ve de presbítero. Que son los que nosotros ahora, nuestros sacerdotes, ¿sí? Y por supuesto que después
Ya se van a ir conformando y no mucho tiempo después, ya en las primeras organizaciones de la iglesia, esos jefes de lugares, de iglesias locales, de ciudades importantes, va a surgir la figura de, digamos, del jefe local. ¿Cuál es? Que serían los sacerdotes de la nueva ley. No, estos son los presbíteros. Los obispos. También van a surgir los obispos, porque hay una jerarquía. En realidad la jerarquía es obispos, presbíteros. Yo lo puse al revés porque así fue apareciendo en la respuesta. Pero es el obispo y los presbíteros. Y en sus orígenes los apóstoles eligieron a los diáconos. Ya eso ya nos está indicando de que hay una organización institucional de la iglesia. Porque los apóstoles no pueden con todo. Y es más, creo que la Biblia dice, ¿de dónde surgen esos presbíteros, diáconos? Rastreándolo en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan que una vez Jesús, creo que es en el corríjanme si me equivoco. No, pero no sé si es en San Lucas, cuando Jesús envía a 72 discípulos a misionar. Bueno, yo les había hablado, cuando habíamos visto ese carozo del fruto, que los que se eligen para presidir la iglesia, para dirigirla siempre en una primera instancia, son todos aquellos discípulos que conocieron al Maestro y que fueron testigos de la resurrección. Entonces no están solamente los 12 apóstoles, son las 12 cabezas, que es un número simbólico de la nueva alianza que, digamos, hace referencia a las 12 tribus de Israel de la antigua alianza. Es como una nueva alianza que se instituye. Y a su vez los discípulos de Jesús son los que están de testigos y que van a ir ocupando ciertos lugares estratégicos, ¿no?, para la organización de la iglesia primitiva. Incluso yo me acordaba la otra vez de ese relato tan hermoso sobre los caminantes de Maús, que ellos eran también, no los nombra, pero son discípulos, que vienen con toda esa desazón en el camino, por todo lo que había pasado, habían visto a su maestro humillado, crucificado, qué situación tremenda, y la revelación de Jesús crucificado, ¿sí? No, yo me muero. Bueno, ¿cómo le va? Y como yo, mira, yo te hago bien lo que ya te probé. ¿Se fue Ani Sánchez? Acá está. ¿Se fue? Sí. Ani Sánchez, tengo que ir a perseguirla ahora. Ah, pero muchísimas gracias. Acá muy soy amable. testigo de De que entregó. la Gracias. planificación. Bueno, pregunta número 4. A ver quién pasa. Vamos, de a uno. Bueno, voy a tener que engancharlo por la lista. ¿Quién es Zacarías Alfonso? Alfonso. ¿Yo? ¿No la hiciste? No. Un incumplimiento. Panchito. ¿Eh? Panchito decían cuando yo estaba en la secundaria. Gastón Cuadrado. ¿Dónde está Gastón? ¿No vino? ¿Cuadrado? Bueno. Silvina Murcia. No, esa no dice la 5. ¿Eh? No la dice esa, sí dice la 5. ¿Y cuál es la que hay que leer? ¿La 4? No, ahora hay que leer la 4. ¿Qué factores promovieron? Bueno, entonces Silvina va a leer la 5. ¿Quién va a leer la 4? Acá tengo más. La lista que yo les pasé, ¿está circulando? Hay más gente, porque yo acá tengo anotado. 24, Claro, 25. No puede ser. A ver. Marcela Frese, ¿quién es? Marcela. Sí. ¿Vos habías pasado o no? Para leer. Bueno, ¿podés leer la 4? Bueno, adelante, por favor, Marcela. Y sí, porque si no, vos te tenés que ver también.
Yo en el video te pongo brillitos Es que no quiero cayendo así de arriba del cielo. Ah, pero solamente yo tengo que cargar con eso. Claro, te No es tiene que justo. brillar. No, no es justo, no es justo. Bueno, a ver, Marcela, hacemos silencio. ¿Qué factores Fuerte, promovieron? hacemos silencio y fuerte, Marcela, mirando la cámara. Bueno, me arreglo. Bueno, la 4. ¿Qué factores promovieron la expansión del cristianismo? Sí. Bueno, quizás no traté de resumir, sino traté de fijarme. Entonces, realmente lo que leí fue la oposición de Sanedril, que se vio cuando los mismos sacerdotes que componían Sanedril, que eran los sacerdotes y los príncipes, que declararon a Jesús, que fueron los que declararon a Jesús reo para la muerte, ¿no? Entonces tenían que enfrentarse también a los milagros. A los milagros que hacían los apóstoles. Es como que ellos no aceptaban esa parte, ¿no? Y a su vez también la predicación que hacían los apóstoles, ¿no? Entonces eso el Sanedril es como que no lo aguantaba. Sí. Eso lo estoy diciendo yo, no es que No, está perfecto. O sea, que esa es la primera oposición. es la primera oposición que es decir que la oposición que hicieron primero fueron la parte de que fue la muerte de nuestro Señor, pero pensaron que eso ahí ya terminaba, y no fue así, porque esto como que siguió con los apóstoles, ¿no? Entonces, el tema es que cada vez se ponían más hostiles, más hostiles. Entonces, y la primera vez que Pedro y Juan fueron presos, eso fue uno de los motivos también que ellos, dentro de la hostilidad que ellos tenían, lo que hicieron fue, primero, que Pedro y Juan fueran presos por primera vez. Entonces, dentro de los 12, a su vez, explicaba dentro de lo que era la lectura que fueron azotados, es decir, que fueron una hostilidad terrible, ¿no? Lo que hacía el Sanedril, que arrastró incluso, acá no me entiendo bien porque lo hice rápido, incluso lo que hicieron es que muchos se fueran de Jerusalén. Muy bien. Eso es lo que capté. Perfecto. ¿No? Capté lo que capté es que Sanedril era la oposición sí o sí. Perfecto. De una u otra manera. Muy bien. ¿Algo más ustedes agregaron? Yo no hice esa pregunta. No, está perfecto. Yo agregué que la muerte del diácono Esteban, lapidado por los judíos, fue el principio de una persecución contra los discípulos de Jesús. Sí. Es allí donde hay una separación entre el cristianismo y el judaísmo muy Perfecto. profunda. Entonces esta persecución obligó a muchos discípulos a huir de Jerusalén y a abrir nuevos caminos al anuncio de la buena nueva hecha por Jesucristo. Perfecto. Está bien. Que vos agregaste lo del martirio de San Esteban, Claro. pero que hiciste mención cuando hablaste de la oposición tenaz Y de hostil, Sanedril, y claro. hostil de Sanedril. Perfecto. Yo tengo otra cosa. A ver, Amanda. Déjenme decir cosa yo. A ver. Los 12 apóstoles, auxiliados por los diáconos, gobernaron la comunidad de Jerusalén, en unión de los presbíteros o ancianos que se encuentran también en aquella primera iglesia. Constituyeron la más antigua jerarquía eclesiástica. Pero esa era del 3. Ah, Esa que dice cómo quedó constituida la primera jerarquía de la iglesia. Claro, la 4 dice qué factores promovieron la expansión del cristianismo. Y aquí están mencionando esa diáspora de cristianos a partir de la persecución tenaz que hicieron las autoridades judías y con el martirio de San Esteban y otros martirios de otros apóstoles que ya lo vamos a ver. la diáspora supuestamente yo lo puse en el 3. ¿En el 3? No, pero me parece que
Se te cambiaron los números de las respuestas, porque esa que vos leíste es la respuesta de la 3, que dice cómo quedó constituida la primera jerarquía. Está bien, está correcta, pero es de la 3. La 4 es qué factores promovieron la expansión del cristianismo. Y acá lo que menciona es el hostigamiento permanente de los judíos que impulsó a que los cristianos se abrieran, ¿no es cierto?, al mundo pagano. ¿Hay algo más? Al final lo benefició, porque, por supuesto, porque al quererse irse de Jerusalén, ellos se expandieron. Claro. Perfecto. ¿Saben qué? Eso lo vamos a hacer hincapié. Cuando queda constituida ya la primera comunidad cristiana, piensen en el origen de Jesús y de los apóstoles. Es una comunidad judeo-cristiana. Es más, había mucha resistencia por separarse de la raíz judeo, porque son cristianos judíos. Y es más, entre los cristianos convertidos hay muchos fariseos. Entonces sostienen como una, por eso hay una, eso ahora lo vamos a plantear con, creo que está en esta guía, sí, el enfrentamiento entre, están las preguntas seguidas, el enfrentamiento entre dos posturas distintas, la de Pedro y la de Pablo, porque Pablo quiere abrir la predicación, incorporar a los cristianos de origen pagano. Y hay un núcleo durísimo dentro de la iglesia primitiva, que son los que sostienen la necesidad de seguir perteneciendo a la comunidad judía. Por eso son judeocristianos. Bueno, pero está bien. Vamos a las 5 que iba a leer. ¿Tu nombre? Silvina Musi. Silvina. ¿De qué parroquia sos? Ah, de Nuestra Señora Rosario. ¿Por qué fue importante la ciudad de Antioquía? A ver. La ciudad de Antioquía fue importante porque fue en esa ciudad donde se produjo el hecho más importante, que es la apertura de la iglesia a los gentiles, es decir, a todos los hombres sin distinción de pueblos o raza. Muy bien. ¿Algo más? Vamos a marcar en el mapa la ciudad de Antioquía. Se dice que ahí empezó la denominación de cristianos, ¿sí? Sí, yo agregué que allí los discípulos comienzan a llamarse cristianos como signo de la vocación de universalidad que estaba en las entrañas del cristianismo. La redención de Cristo y su iglesia era para todos los hombres. Muy bien, Silvina. Bueno, vamos a la que sigue. El concilio de Jerusalén. Se considera el primer concilio ecuménico, el concilio de Jerusalén. Bueno, levanten la mano y si no el dedo mío va a señalar. Aquí. Es mi primer día hoy. Oh, Así que no tengo... Zafaste, lindo, zafaste, lindo. Bueno. Pariente de Zafaroni. Leila, adelante. Te presentás en cámara. Sí, ¿cierto? Mi nombre es Leila y pertenezco Perdón. a la parroquia acá de la Virgen del Rosario. Y además, Y bueno, y sí, pertenezco también al grupo de Legión de María, de acá, Presidium Virgen se llama. Bueno, la pregunta número 6 dice que estableció el Concilio de Jerusalén año 49 y quiénes lo conformaron. Número 6. El Concilio de Jerusalén del año 49 resolvió no imponer a los gentiles cargas inútiles. Bastaba solamente con que se guardaran de la fornicación y en obsequio a la vieja ley que observasen dos sencillos preceptos: abstenerse de comer carnes inmoladas a los ídolos o carnes no sangradas. Conformaron el concilio los apóstoles de Santiago, obispo de la ciudad, y de los presbíteros, Pablo y Bernabé, la voz de las iglesias de la gentilidad, y el apóstol Pedro. muy bien. Bueno, perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien tiene que aclarar algo más? Muy bien. Vamos a la última pregunta. ¿En qué circunstancias los judeocristianos se separaron definitivamente de las prácticas litúrgicas de la sinagoga? A ver, ¿quién la va a leer? Eso fue cuando cayó
La destrucción de Jerusalén, del templo. La destrucción del templo de Jerusalén, cuando se destruyen los romanos el templo de Jerusalén y arrasan con la ciudad, ya los cristianos prácticamente no viven en Jerusalén. Ya ocurrió la diáspora en el año 70. Esto es anterior. Es cuando los judíos cristianos deciden que tienen que salir de Jerusalén por el hostigamiento permanente de las autoridades religiosas judías. ¿Quién va a leer esa respuesta? Silvia Sequeira. No la hizo Silvia Sequeira. Ah, Nadia Leis, pero acá está marcado su nombre. Nadia Leis. ¿Podés pasar, Nadia? Muy bien. Bueno, ya te dije el nombre y apellido, Nadia Leis. ¿De qué parroquia? María, Madre de la Iglesia. Ajá. Bueno, la pregunta 7 es: ¿en qué circunstancias los judeocristianos se separaron definitivamente de las prácticas litúrgicas de las sinagogas? Al estallar la guerra judaica, los cristianos de la ciudad santa se refugiaron en Pella y no se hallaban dentro de Jerusalén cuando fue sitiada y destruida por Tito el año 70. Antes de que terminase el siglo I, los judeocristianos que quedaban en Palestina rompieron definitivamente los últimos lazos que se unían con la sinagoga. Muy bien. ¿Alguien señaló un hecho puntual que incentivó esa diáspora? Creo que lo mencionaron. El martirio de San Esteban, fue el primer mártir cristiano. A partir de ahí, muy bien la respuesta. Muy bien, Nadia, muchas gracias. Bueno, un aplauso a los valientes y a los cumplidores. Acostúmbrense a hacer cámara. Bueno. Dos cosas. Yo les di un texto sobre las actas de los mártires. Ese texto ustedes van a hacer un trabajo práctico de interpretación. Les voy a dar una guía, van a hacer una interpretación del texto. Se los voy a mandar al grupo, a través de Miguel Ángel les voy a mandar la guía. Y ustedes van a tener una fecha de entrega. La fecha de entrega va a ser a fines de abril. La fecha de entrega va a ser a fines de abril. Porque después de Pascua, Miguel Ángel nos va a hablar sobre las actas de los mártires. Entonces, eso va a ser el 21 de abril. Por lo tanto... No vengo ese día. ¿Por qué? Y porque tengo que dar yo Pero va a estar acá. Mandá tu holograma. Mando el celular solo. Bueno. Me voy con Lilian porque no me deja irme solo. Entonces. No, mandá el holograma. Bueno. Y el 21 de abril. Y el 28 de abril ustedes van a entregar el trabajo práctico, que yo les voy a mandar las consignas para que vayan leyendo. Pueden hacerlo individual, pueden hacerlo de a 2, pueden hacerlo de a 3, pueden hacerlo hasta 4. Si se reúnen y quieren comentar y todo. 4, no 5, 4 como máximo. O individual. ¿Está claro? No importa si lo quieren hacer con otro, está bueno eso, porque entonces a ver si se aclaran las dudas. Y para la próxima clase van a traer resuelta la guía 2, que es la expansión del cristianismo. Bueno, antes de empezar con el mapa... ¿Le hago una pregunta? ¿Cómo no? ¿Las guías son para nosotros, para tener nosotros, o hay una disposición de cómo presentarlas? No, la guía es para ustedes, porque con esas guías resueltas, ustedes después van a poder resolver el trabajo evaluativo al final de la cursada. ¿Se acuerdan que les dije que el último día lo dedicamos a evaluar, además de los trabajos prácticos? Entonces ustedes van a tener que recurrir a su carpeta de trabajo, porque tienen que conocer los temas. Si no hicieron nada
no leyeron nada, no van a poder resolver. A mí no me interesa que aprendan cosas de memoria, sino que entiendan los temas y que puedan fundamentar una respuesta. Bueno, voy a dejarlo a Salilineo de Dios un ratito acá. Antes de abordar el mapa, yo quiero mostrarles lo siguiente. Primero, hay que manejar cronología, líneas de tiempo. Ustedes tienen atrás, en la última página, en el apéndice del libro de Orlandís, que lo tienen en el PDF, una tabla cronológica. Bueno, sería bueno que ustedes tengan una copia a mano de la tabla cronológica porque les va a ser muy útil para ubicar hechos. Por lo menos, ustedes tendrían que tenerla toda la tabla cronológica porque ustedes son 3 hojitas, van a ver historia de la edad, historia de la iglesia de la Edad Media. Así que tienen que tener la tabla cronológica para manejarse, está muy buena. Atrás del libro, en el PDF, tiene que estar en un apéndice al final. Y también está muy bueno que tengan la lista de papas. Hay una relación cronológica de los pontificados, o sea, están todos los pontífices. Por supuesto que hasta la Edad Media, el libro va hasta la Edad Media. Así que tengan a mano esta cronología. De cualquier manera, yo les voy a presentar una línea de tiempo para no perder tiempo de escribir en el pizarrón. Presto mano. Muy bien. Vamos a pegar. No importa que no se vea esto, porque en realidad es una ayuda a memoria para mí, como un machete. Así que no se preocupen. Lo importante es que tengan en cuenta, muchas gracias, lo importante es que tengan en cuenta la disposición. Hay distintas formas de hacer líneas de tiempo, horizontales, verticales. Orlandís hizo una disposición cronológica vertical, que está muy buena, porque está muy buena para salir del paso y buscar hechos y ubicarse en el tiempo. A veces le genera una duda y dice, pero ¿cuándo ocurrió tal cosa? O este personaje que me suena. Y ahí hay una explicación muy sucinta y los ubica en el tiempo. Bueno, en esta línea cronológica yo quiero primero que nos ubiquemos de lo que estamos hablando sobre el origen de la iglesia, que nos ubiquemos en el tiempo. Después nos vamos a ubicar en el espacio. Ustedes saben que hay una periodización universal muy egocéntrica desde el punto de vista europeo, que es la de las edades de la historia, ¿verdad? Bueno, la historia se considera que comienza cuando se inventó la escritura. Algunos autores dicen que fue en el año 4000 a.C., otros dicen 3000, y ahora está saliendo una versión de que se encontró escritura del año 5000 a.C. No importa, el hecho es que más o menos en ese cuarto milenio es cuando hay rastros de escrituras, documentos, tablillas, y el hombre se maneja con escritura. Eso es muy importante porque la historia estudia como objetos, estudia los hechos históricos, pero recurre a una fuente material que es la escritura. Pero a mí lo que me importa es, fíjense, esta es una línea que solamente marca una edad, la edad antigua. No hay una proporción, pero no importa, es para a manera de ilustración. En la edad antigua, que son 4000 años, los últimos 500 años son de la era cristiana. O sea, hay 3500 años por lo menos donde el cristianismo no existe, ¿sí? Y los pueblos van siguiendo sus derroteros culturales y religiosos, como el pueblo judío. Y esto hace que nosotros visualicemos en esta línea de tiempo que la edad antigua se divide en 2 eras, que son periodos mayores. Una que es la precristiana y otra que es la era cristiana a partir del nacimiento de Cristo. ¿Por qué es importante esto? A los efectos de manejarnos con la cronología. Ustedes saben, miren qué impacto tuvo Cristo en la humanidad, que universalmente
está bien, hay pueblos que tienen su propio calendario. Los árabes usan a partir del año 622 que comenzó la Égira y ahí empiezan a contar los años. Y los judíos tienen otra cronología, pero la universal es la cristiana. Y si bien es cierto, demoró el tema de fijar el calendario, pero nosotros contamos universalmente los años a partir del nacimiento de Cristo. Quiere decir que todos los hechos ocurridos antes del nacimiento de Cristo, que son de la era precristiana, ustedes los van a ver escritos con un signo menos. Es como una tabla numérica de números positivos y negativos. Por ejemplo, si el año 4000 a.C., yo puedo decir 4000 AC, que es antes de Cristo, o puedo decir menos 4000. ¿Sí? Todos los años antes del nacimiento de Cristo son números negativos y si no, se coloca AC para evitar confusión. A partir de Cristo no hace falta ponerle como número positivo. A partir de Cristo se cuentan los años como lo contamos nosotros. Y lo que yo acá marqué en esta era cristiana, nosotros vamos a estudiar de la antigüedad los últimos casi 500 años hasta el fin de la antigüedad, que es con la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero fíjense que los primeros siglos, siglo I, segundo, tercero, hasta llegar al siglo V, es el desarrollo del cristianismo como iglesia, donde están marcados acá algunas de las persecuciones, que hicimos mención de una, después vamos a ver otra, ¿sí? Y donde está marcado también, acá quise marcar todas las persecuciones, que en realidad conté 9, aunque San Agustín diga que son 10, no sé qué contó, pero no importa. El hecho es que fueron varios periodos de persecución, algunos más cruentos que otros, hasta llegar al siglo IV, donde primero ya lo vamos a ver, en el Edicto de Milán se declara la tolerancia religiosa y el cristianismo deja de ser perseguido, y después, con otro emperador, Teodosio el Grande, se dicta la oficialización del cristianismo como religión del imperio, un documento que se llama Contus Populus, pero eso lo vamos a ver. Lo que sí quiero que ustedes vean acá, no sé si me hizo caso mi asistente, no me hizo caso mi asistente, es que desde el surgimiento del cristianismo hasta el Edicto de Milán con el emperador Constantino, que son 300 años, un poco más, este es el gran periodo de persecuciones. La iglesia es perseguida con ferocidad y alternancia. Hay periodos de paz, pero es un gran periodo de la historia del cristianismo donde hay persecuciones. Y casi al final de la antigüedad ya la iglesia dejó de ser perseguida y puede organizarse tranquilamente, en paz. Es distinto que ser clandestino. Lo que yo les quería comentar, antes de ir al mapa, es el tema de los siglos, para que no haya confusión, porque a veces uno da por hecho algo y a lo mejor se necesita un repasito, ¿no? Porque no es un tema habitual. A ver, vieron que me mantengo con la lámina, trato de ser más ordenada. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Y hasta ahí por qué dejó de ser perseguida? ¿Porque se convirtió en el que lo estaba persiguiendo? Claro, Constantino, el primer emperador, se convirtió al cristianismo, y entonces eso tiene una historia muy particular. No me quiero explayar porque lo vamos a ver. Sí, pero Constantino se convierte al cristianismo y gana una batalla, Puente Milvio, y a raíz de que hizo una promesa, lo que hace Constantino es regular el tema de las persecuciones religiosas, y está el famoso Edicto de Milán, que es una norma imperial donde el cristianismo puede practicar su culto libremente.
como lo hacen los otros pueblos o los mismos paganos. No es que el cristianismo se hace oficial, no se lo persigue más. Recién va a ser oficial unos años después, con otro emperador, Teodosio el Grande, y ahí sí, el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. Imagínense que para llegar a eso hubo un cambio así drástico, y no fue tan fácil. Y además se dio el caso en algunos lugares, que ya vamos a ver, donde algunos cristianos empiezan a perseguir a los paganos, o sea, que como que se dio vuelta la tortilla. Pero bueno, eso forma parte del crecimiento de la Iglesia como institución. Yo lo que quería acá repasar es el tema de los siglos, porque a veces se presta confusión. Recuerden que un siglo son 100 años, ¿no es cierto? Quiere decir que el siglo primero va del año 1 al año 100. Si yo me paso de la unidad seguido de ceros, ya estoy en el siglo siguiente. Entonces, del 101 al 200 es el siglo 2. Del 201 al 300 es el siglo 3. 301 al 400, siglo 4. Y 401 al 500, siglo 5. Esto le digo porque a veces uno puede ser que se olvide y se hace ensalada. Ahora les pregunto, si San Ireneo de León nació en el año 125, ¿a qué siglo corresponde? Muy bien, al siglo 2. Y si murió en el año 202, siglo 3. Recuerden que como el siglo son 100 años, siempre cuando termina en unidad seguida de cero es la cantidad exacta de años que corresponden a ese siglo. Si yo me paso una unidad, ya estoy entrando al siglo siguiente. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, listo. Yo la clase pasada, ahora vamos a trabajar con eso. ¿Cómo? O sea que las persecuciones esas fueron hasta el siglo IV. Exacto, hasta el siglo IV, porque el edicto de Milán, que lo tenemos acá señalado, es en el año 313, por eso decimos que es hasta el siglo IV. Okay. A partir de... Y otra cosa, para no hacer confusión, es una convención de no confundir los años con los siglos, se usan números romanos para los siglos. Es una convención, es para no hacer lío. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les estaba hablando de que ahora en el furor de la Pascua empiezan a aparecer revistas sobre el Jesús histórico? Bueno, y que quedé escrachada ahí en el video porque estaba buscando en la revista y no la había traído. Ahora la traje. Lo que yo quiero, se las voy a dejar que pase en la revista y ustedes la ven. Lo que es algo que me llamó la atención. Fíjense, acá dice Jesús, las claves del personaje histórico. Es una revista seria, el National Geographic, es el National de Historia. Pero miren lo que dice acá, dice Jesús, el judío rebelde. Dirigiéndose a la gente humilde y los marginados, Jesús difundió un mensaje religioso de gran radicalidad que ponía en cuestión el judaísmo tradicional y la hegemonía política de Roma. O sea, ya hay una interpretación. Primero, lógico, así lo veían el Sanedrín y toda la dirigencia religiosa judía. Lo veían como un personaje que venía a poner en tela de juicio ciertos dogmas de la Torá, como por ejemplo la práctica del sábado, y se lo veía así, ¿no? Como un judío rebelde. Y con respecto a la hegemonía política de Roma, y bueno, yo lo leí el artículo y me parece cuestionable, no está bien fundamentado. De decir que Roma lo crucificó porque él era un insurgente. Y nosotros sabemos que por los relatos incluso de los evangelios, no es esa la actividad evangelizadora que hace Jesús y de prédica de la nueva doctrina. Es más, él lo deja bien claro, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tal vez por eso que yo les decía de la procedencia de Galilea, como ya hubo movimientos insurgentes en Galilea, se lo englobe en ese grupo. Pero hay algo que yo marqué, que a mí me llamó poderosamente la atención y que lo quería comentar.
cita a ese historiador judío contemporáneo de Jesús, que se llamó Flavio Josefo, y hace una cita textual de Flavio Josefo en su obra Antigüedades Judías. Y dice así: por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si se le puede llamar hombre, que realizaba obras extraordinarias, maestro de todos los hombres que acogen con gusto la verdad. Arrastró a muchos judíos y a muchos paganos. Él era el Mesías. Eso lo dice Flavio Josefo, un historiador judío. No, es fuerte. Porque él estuvo, Flavio Josefo, en la destrucción del templo de Jerusalén. Sí, escribió un montón. Sí, pero el tema de Flavio Josefo es que él es cierto, él fue testigo de la destrucción del templo de Jerusalén, pero se pasó del lado romano. Vio cómo martirizaban a los hermanos judíos y él justificó y se pasó, servía al poder romano. Llevaba una crónica, pero bueno, esto es muy llamativo que lo haya dicho un historiador como Flavio Josefo, ¿no? Y otra cosa, mientras va circulando la revista, yo quiero que la ojeen porque está buena, no le estoy haciendo propaganda a la revista, no me da ninguna comisión. Pero, miren, yo encontré una revista en el kiosco y dije, a ver de qué es esto, porque me llamó la atención la tapa. Miren lo que es la tapa. Dice, sí, la revista se llama Año Cero, es una revista española, un poco delirante, ¿no? Pero me llamó esto la atención, puso el Cristo vikingo. Y miren, uno lo asocia con la figura de Jesús. El artículo habla de las figuras mitológicas de los vikingos y pone un personaje como si tuviese, digamos, en la piel de Jesús. Es para decirles que Jesús es un personaje que trasciende la historia y da para mucho, porque todavía se lo sigue copiando, porque todavía se lo sigue tomando y hasta se hace una especie de... se está forzando el personaje histórico para hacerlo acomodar hasta culturas distintas. Por ahí aparecen artículos que dicen que el Padre Nuestro no era invención de Jesús, que ya existía un Padre Nuestro de los egipcios. Pero bueno, más allá de eso, Jesús sigue siendo noticia. Eso no hay ninguna duda. Y ahora sí, mientras van pasando ustedes la revista, vayan a comer, a ver si vamos al mapa. Vamos a ver si hay un clarito por acá. Y si no, le voy a decir a mi amigo que salga del grupo. Colgar el mapita. A ver si por ahí va. Vamos a ver. Qué suerte que sale. Wow. Ahí está. ¿Lo ven bien? Sí. Es al mapa, le van a poner el título, que es Imperio Romano. Ustedes lo van a hacer al mapa y me lo van a entregar, háganlo en el lápiz si quieren, para que antes que ustedes lo pinten, le pongan colores, florcitas y todo lo demás, yo pueda hacer una corrección a ver si están bien ubicadas las ciudades. Porque a veces es difícil ver un mapa desde allá, desde la otra punta del otro extremo. Sí. Perdón. Sí. Si alguien quiere mate cocido, por favor levante la mano. Mate cocido, ¿eh? Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, gracias. ¿Qué servicio? Es así, la verdad. ¿Qué nivel? Sí, un ¿Qué nivel. nivel? Por favor. Bueno. Pongan nombre, apellido y la fecha de hoy. Acostúmbrense a ponerle título a las cosas. Además, esto va a quedar como un trabajo práctico. Pero ponen Imperio Romano con mayúscula. ¿Por qué les pedí de Europa? Y porque en realidad la extensión del imperio va más allá de Europa, pero a nosotros nos interesa esa parte del imperio, que es la parte de Europa y lo que diríamos el cercano oriente. Entonces, hay una parte del imperio romano que no se va a ver. ¿Cuál será? Bien, lo vamos a marcar ahora mismo.
Acá se ve una partecita de África. El de África. Pero no se ve todo el norte de África porque nos falta Egipto, ¿sí? Y eso también formaba parte del imperio. Y también, acá en Oriente, bueno, sí, podríamos decir que llega acá con la Mesopotamia asiática. Entonces, ustedes, ahora si quieren hacerlo con lápiz, lo hacen con lápiz. Si no, si están muy seguros, lo de las ciudades sí con lápiz, porque se van a confundir. Vamos a marcar los límites del imperio. Tenemos que saber ubicarnos en ese imperio que era, digamos, el mundo conocido en la época del origen del cristianismo. A ver, vamos a buscar a ver si estas piezas no me hacen una mala pasada. Miren, yo los ayudo y los oriento. A ver. Ustedes van a ver, estos conocen que es, ¿no? Esto es las Islas Británicas, Gran Bretaña. ¿Sí? Bueno, esta isla más o menos a esta altura, antes de llegar bien al norte, aquí a la altura de lo que es Irlanda, ahí vamos a marcar con una línea uno de los límites del norte. Ahí estaría lo que se llama la muralla del emperador Adriano, que todavía queda la muralla, el resto de la muralla. Construyeron una muralla para que no pasen los pueblos que ellos consideraban bárbaros del otro lado. Y fíjense acá, vamos a la parte continental. Ustedes van a ver, esto es Francia, y esto es Bélgica, Holanda, los Países Bajos, y acá está Alemania. Van a ver un río acá, ¿sí? El río Rin. Bueno, más o menos por ahí, como entre Bélgica y Holanda, por ahí, siguiendo ese curso de ese río que van a ver, va marcando una línea y después se empalma con otro río muy extenso que atraviesa toda Europa Central y desemboca en el Mar Negro, que es el río Danubio. Entonces ustedes van a seguir marcando por el curso de ese río más o menos, hasta que llega a la desembocadura, más o menos. ¿Por qué marcamos eso? Porque el Imperio Romano tiene fronteras naturales, o sea, marca como frontera un río, una montaña, y no es una frontera fija, es una frontera que se mueve a medida que atacan otros pueblos que están del otro lado, que quieren entrar, y los romanos tratan de contenerlos o de conquistar, como hicieron con las Galias, que es fruto de la conquista de Julio César. Y acá en África también marquen, hagan una línea así, señalando que el norte de África también, hasta que donde se ve, porque ya no se ve la otra parte, que también llegaba el Imperio Romano. Y de este mar, que es el Mar Negro, ustedes van a ver acá una gran meseta, ¿ven? Y acá Grecia, con un montón de islitas. Esto es Asia Menor. Entonces, y estos dos ríos marcan la Mesopotamia asiática. Entonces, el Imperio Romano llegó un poco más allá de la Mesopotamia asiática, más o menos. Todo esto, después lo van a pintar, van a hacer un lindo, es lindo trabajar con los mapas porque uno le da colores. Bueno, acá me estoy yendo al agua. Entonces dicen, este es el Imperio Romano. Y este, que es el mar Mediterráneo, era para los romanos el mar nuestro, Mare Nostrum. O sea que los romanos tomaron posesión de prácticamente todo lo que se conocía en esa época, de todo el mundo conocido. Y es más, ¿vieron que hay un refrán que dice, mira, preguntando se llega a Roma? ¿Vieron que dice? No sé dónde queda tal dirección. Y preguntando se llega a Roma. Porque hay un viejo adagio que dice, todos los caminos conducen a Roma. Y es porque los romanos construyeron extensas
vías, caminos, como si fueran pavimentos, digamos, las vías famosas de los romanos, que atravesaban todos los lugares del imperio y confluían en la ciudad que ahora vamos a marcar, que es Roma, capital del imperio. Es más, todavía se usan esos caminos. No son como los asfaltos que hacen acá, que no duran ni un año. Allá los caminos eran para ser eternos. Una cosa increíble. Bueno, entonces, atrás del mapa van a poner referencias. Y van a ir poniendo numeritos para las ciudades que vamos a marcar. A ver. Después vamos a seguir con esta línea. Entonces ponemos atrás del mapa referencias. Vamos a tomar el mapa en primer plano. Muy bien, Oh. No, terminó la obra. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes traigan resuelta la guía 2. Y lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos es terminar el mapa. ¿Sí? Es recién empezar el mapa. Bueno, menos mal que hay timbre, porque si no yo sigo, ustedes no dicen nada.